Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sin presentación. Se me está haciendo cada vez más complicado responder ciertos mails escritos, porque la gente por ahí me manda cosas improntas que están muy buenas, ¿no? Que serían más para un directo, creo yo. Pero bueno, lamentablemente siento que por ahí somos poquitos y capaz que es como un despropósito, ¿no? Pero tengo muchas ganas cada vez más. Bueno, hay un mail que tengo que responder, que lo quiero responder acá, sí, porque se me complicaba haciéndolo escrito, te soy sincero para que se entienda bien. Me preguntaba alguien, me decía que había visto en un canal, no me recuerdo, algo de filosofía era, habían sacado un estudio sobre los videojuegos y que las chicas fueran exuberantes, sobre todo lo que había pasado con Saints Row, creo que era el juego, este estaba re bueno, yo jugué el 1 creo nada más. Bueno, no recuerdo bien y no lo tengo el mail porque bueno, lo dejé en la cosa y no puedo abrir ahora. Simple. Entonces digo, bueno, voy a sacar esta cosa que pienso yo sobre eso. Me preguntaba sobre las armas, bueno, era un poco más extenso. Me hablaba sobre estas masacres que hay en Estados Unidos. ¿Y qué pensaba yo? Bueno, primero vamos por partes. Saben ustedes que yo mucho no consumo canales de YouTube, sobre todo porque no me quiero ver afectado en mis opiniones ni nada por el estilo. Muy particularmente algunas cositas. Bueno, y no vi, no sé qué canal es, porque aparte me decía que era de anime. Y ustedes saben que yo anime sé, de todo sé poco, pero encima de anime sé menos. Así que ahora recién empiezo a indagar un poquito y ver, por ejemplo, después voy a sacar una review de Bastard, que lo vi en un... Bueno, pero no me voy a ir, no sé nada de anime. Entonces menos estoy viendo canales de anime, porque no sé. No sé cuáles son buenos, no sé cuáles se ven, no sé, La cuestión, lo que yo te puedo sí decir es qué pienso yo de los videojuegos y estas preguntas que vos me hacías. Primero, ¿pienso que los jóvenes se ven afectados por los videojuegos? Yo creo que los jóvenes se ven afectados por todo. El tema pasa únicamente por la contención que tengan en su casa, con sus padres, con su entorno familiar y un montón de cosas. Voy a hacerlo cortito, porque después voy a hacer una noticia descontracturada para no hacerlo muy largo. Eso pienso con respecto a todo. Y me preguntaba, pero a ver, ¿por qué no te pones bravo con el tema de los videojuegos o la sexualización de la mujer? Con lo de Saints Row, creo que me echaba con Saints Row el videojuego ese. Bueno, y yo creo que tiene la misma injerencia. Lo que pasa que cosas de guerra. Yo, por ejemplo, toda mi infancia jugué con ametralladoras y mi viejo atrás, en un balcón que teníamos largo, saliendo por la ventana y ametrallando, no. Y mis amiguitos venían y jugaban las ametralladoras. O jugaban los He-Man, que eran espadazos. O Star Wars, que era con blasters. Pero yo atrás tenía una contención de mis padres, que si bien puede haber sido mejor, como todo, me criaron de tal manera, porque si no vamos al caso, tampoco podríamos ver cómics, porque si bien son superhéroes, hay malosos, hay tiros, el tema está. Y otra cosa que me preguntaba era lo de la sexualización con este juego, que no me acuerdo bien cómo se llama, Saints Row creo que era. A ver, no lo jugué el juego, no sé qué está pasando con el juego. Me decía que por ahí es como que lo dejaban hacer personas trans o con más pechos, menos pechos. Esto es lo mismo que Cowboy Bebop. ¿Entendés? O sea, no porque la mujer la sexualizo y esto lo otro. Y yo te voy a ser muy sincero, o sea, la mujer tiene esas formas. La mujer muchas veces va a hacerse los pechos. La mujer muchas veces va a sacar cola. Muchas veces va a sacar piernas. Yo no me voy a meter con el cuerpo de la gente. Ahora, si vos estás en contra de que una mujer sea muy pechugona o tenga muchas nalgotas o lo que sea, bueno, esforzate y hacelo para vos. Si no querés hacerlo para vos porque estás bien con tu cuerpo, entonces ¿qué te jode que esté la otra persona así? Yo creo que esto es mucho un mensaje feminazi
de mujeres que van en contra de esto, porque si vos la veas, la mayoría de la gente de las afeminazis son personas que son desarregladas, que nada tienen que ver con si son más bonitas, menos bonitas, tienen menos pecho, cola más caída, cola más levantada, pecho, y esto no soy misógino, te estoy tratando de responder lo más sincero posible. ¿Entendés? Entonces hay mucha gente que es mejor despotricar sobre el cuerpo de otro que prestarle atención al cuerpo de uno. Es lo mismo que yo, que estoy gordito, diga, no, porque a Henry Cavill lo tienen que sacar porque está re padre. O a Thor. ¿Está? A mí me encanta, me parece perfecto, re buen físico, ojalá yo lo tuviera. ¿Tengo las ganas de ponerme a mi edad a hacer eso? No, capaz que con 5 años atrás, 10 años atrás, cuando estaba potente, capaz que lo hubiera hecho. Yo ahora dejé el deporte, dejé un montón de cosas y la verdad que me da muchísima paja agarrar ni siquiera una pesa. Es así de corta. Bueno, a ver. Eso ya lo vi por ese... bueno. ¿Yo estoy en contra de que muestren el cuerpo de Coso en Thor? No. Pero no porque esté buenísimo el chabón, ¿entendés? Estoy en contra porque, a ver, si no se puede sexualizar a la mujer, ¿por qué se puede sexualizar al hombre? Seguimos con esta estupidez de la discriminación positiva. O sea, ahora hay que defenestrar a los blancos para ensalzar a los negros, porque mucho tiempo los negros fueron defenestrados. O, por ejemplo, hay que sexualizar a los hombres porque durante mucho tiempo las mujeres fueron sexualizadas. Y vamos a ser sinceras, chicas, o sea, la mayoría de las mujeres se sexualizan. Vos me dirás lo del patriarcado, todo lo que vos quieras, pum pum, y en algunas cosas tendrás razón. Ahora, las mujeres se sexualizan porque hay mucho pajerito dando vuelta que deja su dinerito. Y es un cosa. Yo estaba viendo justo hace poquito una nota de una beisbolista que está re buena y me dice... Y es grosa, o sea, como una beisbolista tipo olímpica, ponele, ¿no? Y decía, yo gano más plata en OnlyFans. O sea, está mal que haya ese mercado, pero hay mercado porque también hay oferta. Hay oferta porque hay mercado. Hay mercado porque hay oferta. ¿Está? Entonces, ya te digo, por ejemplo, Tinelli, que era un conductor muy conocido acá de toda la historia, sexualizaba a la mujer a morir, y sin embargo todas las mujeres lo miraban, y sin embargo todas las mujeres se morían por ir. ¿Está bien? A ver, ¿qué otra cosa me decía? Me decía con respecto a... si las armas y los juegos de violencia y eso que pensaba yo, de si no estaba muy relacionado con estas cosas que estamos viendo, como la masacre de allá, la masacre de acá. A ver, yo creo que con buena contención parental no tendríamos problemas. ¿Por qué? Y déjenme, voy a usar una ayuda a memoria, no lo voy a mostrar, pero sí lo hice porque no me podía acordar todo. Pero la mayoría, y acá esto es importantísimo, esto quiero que se lo graben. Dato mata relato. ¿Está bien? Dato mata relato. ¿Está? Y hay muchos datos que hablan de que los violadores, los asesinos en serie, todos estos coquitos raros, ¿viste? Todos estos que tienen la cabecita media destrozada, que no tienen, no sé, que están jodidos, están realmente jodidos, siempre han tenido, porque también yo lo escuchaba a un youtuber que yo siempre se los digo, que lo escucho, Laje y Danan, que, a ver, que los tipos decían, las mujeres decían que los hombres somos los violadores, todos los hombres somos violadores, o sea, somos todos, los hombres buenos somos todos asesinos y violadores en potencia. Ahora, todos los violadores y asesinos son buenos hombres en potencia. ¿Está bien? Entonces decían que bueno, que los hombres éramos violadores. Y no, chicas, hay dato, mata relato. Hay estadísticas de que la mayoría de los asesinos y violadores, no solamente que están medios como predispuestos genéticamente, sino que además han venido de hogares destrozados y sin figura paterna. ¿Es culpa del hombre que no haya figura paterna? Sí, seguramente, porque hay también una estadística que dice que el hombre
es más suelto para dejar al hijo con... Pero eso también tiene que ver con la sociedad. Y vamos a ser sinceros, porque a ver, si yo como padre me quiero quedar como el hijo, la justicia automáticamente, si yo estoy separado, se la da a la madre. ¿Está bien? Si yo quiero ver a mi hijo y por X razón me quedé sin plata, la madre me puede decir, no lo ves porque no estás pasando la cuota. Ahora, que el hombre tiene que pasar su cuota, está perfecto. Ahora, cuando el hijo se queda con el padre, no he visto nunca que le hayan pedido la cuota a la mujer. Pero eso es otro tema, ¿tá? Yo lo que digo que muchas madres también usan el hijo como moneda de cambio. ¿Está bien? Estoy exponiendo, no estoy juzgando, estoy exponiendo datos, nada más, ¿tá? Entonces, si muchos de los violadores y asesinos vienen de no tener una figura paterna, es en parte la culpa de los padres que muchas veces se van sin mirar atrás y muchas veces de la madre que tampoco le permiten al padre tener una... ¿cómo se llama? Relación fluida con sus hijos. O también muchas veces culpa de la madre que meten muchísimos hombres en su casa, o sea, van cambiando de novio. No estoy juzgando la sexualidad de una madre ni nada, estoy hablando de que por ahí cuando vos sos mamá, tenés que elegir muy bien al hombre que metes en tu casa. ¿Está bien? Por ahí si te conseguiste un novio y ves que realmente va en serio y más o menos lo conociste y sabes que es más o menos un hombre de bien, aunque siempre las personas nos ¿cómo se llama? No, nos sorprenden o nos pueden vender un buzón. Tenés que pensar muy bien a qué le presentar. Bueno, no puedes cada vez que tenés un novio presentárselo porque lo confundís, porque bueno, no sabes quién metes en tu casa, ni nada por el estilo. Dicho esto, muchas veces, entonces, si cómo puede ser que el sistema patriarcal o cómo puede ser que el hombre sea lo que ellas dicen que son, si muchos de los problemas que hay en asesinos y violadores son por falta de figura del padre, paterna. No importa, listo, no estoy haciendo apología del padre acá, ¿tá? Lo que sí les voy a leer es algo que dice que los asesinos y violadores, y esto está sacado posta psicológicamente, es dato, mata, relato. Los asesinos y violadores en serie frecuentemente tienen impulsos extremadamente sádicos. Esto anula la capacidad de sentir empatía por los sufrimientos de otros. De esta manera, son frecuentemente llamados psicópatas o sociópatas, términos que han sido renombrados por psicólogos como trastorno de personalidad antisocial. Trastorno de personalidad antisocial. Acuérdense, otra de las cosas que lo voy a hacer rapidito. Sacamos el tema de trastorno para que la gente que tiene que es transexual o de la comunidad o lo que sea no se sienta ofendida o estigmatizada. ¿Tá? Pero por otro lado, damos la transición de hombre a mujer o de mujer a hombre como cuestión de salud. Entonces, ¿es una cuestión de salud o no es una cuestión de salud? Para pensar, se los dejo. Algunos asesinos en serie hacen uso de lujuria y la tortura para obtener placer sexual por mutilación de la víctima y también de matarla lentamente por un prolongado lapso de tiempo. Esto es lo más importante. La mayoría de los asesinos y violadores en serie tienen antecedentes enfermizos. Se sabe que frecuentemente fueron víctimas de abuso durante su infancia, ya sea física, sexual o psicológicamente. Toda vez que existe una correlación entre abusos de su infancia y los crímenes que cometen. ¿Tá? Sigue, pero no lo voy a hacer muy largo. Entonces, yo lo que creo que todo depende un poco de la predisposición que tengamos genéticamente y otro poco de la contención y la educación que tengamos. Entonces, yo tampoco, así como no estoy de acuerdo que vos, que llevar a mi hijo, a mi hija, a mi hijada a ver una película donde hay cuestiones sexuales, como por ejemplo la que veíamos en Baymax de los tampones, de las toallitas, o que haya personajes LGBT a tan temprana edad, no me parece producente. Asimismo, no voy a ir a llevar a mi hijo a ver, no sé, Guerra Mundial Z. O no voy a ir a llevar a ver, no sé, no se me viene ahora, Rambo. O no sé, algo más cruel. No voy a ir a llevar a verlo, no sé, Jason. ¿Entendés? Viernes 13.
todo en su justa medida. No voy a llevar a ver, o no me voy a sentar con mi hijo a ver una película porno para que vea o guiarlos. No me voy a poder a tomar con un chico de 5 años tragos para que experimente lo que es el costo. No me voy a poner a fumar un porro, yo no fumo, pero un porro o un cigarrillo común a mi hijo para que pruebe lo que es. Todo en su cierta edad, es lo que yo siempre digo en todos los videos, lo pueden fijar. No quemar etapas. ¿Está bien? Ahora, si mi hijo jugamos con la ametralladora un rato, yo le explico que no tiene que matar gente, que esto, lo otro, está perfecto. Yo qué sé, que después de más grande vea cosas con personajes LGBT me parece genial. Y donde me ponga una impronta de esas, lo trataré de guiar. Y cuando me haga ese tipo de preguntas, pero a ver, yo no le puedo meter esa impronta a un nene de 5 años porque le lleno con la cabeza con cosas que no tiene por qué estar pensando a esa edad. ¿Qué más me preguntaba? Creo que lo dejé raro, lo que digo de los juegos. Los juegos. Yo no tengo problema en que mi hijo juegue a los jueguitos, pero jueguitos para su edad. ¿Está bien? Jueguitos para su edad. Ahora no se me viene, no lo voy a poner a jugar, no sé, con 7 años no lo voy a poner a jugar, te soy sincero, no sé, Dead Space. O no lo voy a poder a jugar. Es más, de hecho, el Fortnite para mí debería tener una especie de años. Tampoco lo pondría a jugar un nene de 5 años al Fortnite. Lo que pasa es que lamentablemente el negocio así como de las armas, de los héroes de acción y algo por el estilo, está como un poco más, como mentalmente más, no sé, lo vemos en todos lados, pero tampoco lo justifica, ¿tá? ¿Qué más? Con el tema de los cómics. A ver, vos me hablas de sexualización. ¿Cuántas heroínas hay? Sí, no sé, sobre todo en X-Men, con todas las lycras bien pegadas al cuerpo. Pero el 90% de los héroes son hombres. Y el 90% usan lycra, y bien pegadita, y lindos culitos, y buen bultito, y buenos abdominales, y linda carita, y lindo peinadito. Y yo no veo que nadie se queje. Ni nadie le haga cosa, ¿entendés? Y el hombre por ahí se presta a sexualizarse diferente. O, a ver, la vestimenta, si querés llamarlo así, o estas cosas del sistema, muestran como que siempre la mujer es más, muestra más piel, por decirlo así. Pero chicas, con la mano en el corazón, el 90% de la industria de la moda es de mujeres. Entonces, yo qué sé, ¿viste? Es muy raro. Yo lo que digo que, a ver, todo tiene que ser en su justa medida. Mientras que sea en su justa medida y sea equivalente la edad a los juegos, la edad al sexo, la edad a lo que sea, es lo que va. Sentarte con tu hijo a ver una película que puede ser, no sé, tiene 10 años. Me voy a sentar a ver con él una película porque ya tiene una impronta de, no sé, tiene una tendencia homosexual. Bueno, me siento con él, la miramos juntos y cada vez que haya que ponerle pausa, le ponemos pausa y hablamos de lo que tenga que hablar. ¿Está? Ahora, yo no lo voy a dejar viéndola solo, porque después van a pasar cosas que no va a tener respuesta. ¿Está bien? A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando era chico y con mi despertar sexual. ¿Tá? Y sobre todo, se lo dejo así como está, mirando Cobra. ¿Tá? Cobra, la de, ¿cómo se llama? La del anime. ¿Tá? Entonces, para mí hay cierto, y si bien muchas chicas hacen obviamente cosas escondidas de sus padres, bueno, dejarle muy claro que cualquier impronta, cualquier problema de cualquier clase y tema pueda llegar a estar conmigo. Pueda llegar a sentarse con su mamá, su papá o su entorno familiar a hablar de cualquier tema, que no se va a sentir ni cuestionado, ni retado, ni nada, se lo va a acompañar. Y si a mí como padre hay algo que me excede, bueno, buscaré yo ayuda. ¿Está bien? Hablaré con una psicóloga yo para que me dé tips, hablaré con, no sé, con alguien del tema para que me dé tips.
no sé, lo llevaré a él un psicólogo y me quedaré con él para que nos ayude a encarar estas improntas que tiene. No sé, lo vería en el momento que me sale, pero todo el tiempo estaría al lado de él o ella. Entonces yo creo que todo pasa por ahí. Yo no sé la verdad de qué estudio habrá hablado este canal, porque tampoco me lo dio. Y tampoco, a ver, si bien tengo 3 años y medio de psicología, tampoco me siento preparado. Porque, a ver, fue hace muchos años, las técnicas cambiaron, las cosas avanzaron mucho, y además que no hice la parte más importante, que por ahí eran las prácticas, ¿no? A consultorios y un montón de cosas. Entonces sería muy responsable de mí de hablar. Por eso yo a mí cuando me preguntan, Gusti, ¿por qué no hablas, no sé, con términos de sociología? ¿Por qué no hablas con términos de psicología? ¿Por qué no hablas con términos así de lo woke, el diccionario urbano y un montón de cosas? Porque no es la idea del canal. Porque para eso debes tener canales que te hablan de psicologías con términos de psicología. Yo me parece súper irresponsable hablar desde ese punto si no lo soy. ¿Entendés? Es como los panelistas, es como los panelistas de los programas, ¿no? Vos te sentás y automáticamente sos opinólogo de economía, opinólogo de esto, y hablas con una certeza como si fueras el mejor economista, el mejor psicólogo. No. Yo acá les vengo y les cuento mi parecer sobre algún tema. Por eso siempre les digo, además, que no se queden con lo que yo les digo. Yo no soy ejemplo de nada. Yo no soy... yo les tiro una impronta y si a ustedes les interesa, investiguen o miren otros canales o miren otras voces. Pero yo no quiero ser ejemplo de nadie. Y es más, los incito a que nadie de este medio sea ejemplo de ustedes. Que nadie sea su ídolo de acá. Personas con las que coinciden, sí, perfecto. Personas con las que toman como referente para algún tema, sí, perfecto. Pero que no sea su única voz. Que no sea su único parámetro para medir la vida. ¿Está bien? Creo que no me olvido de nada. Capaz que es un video que se me hizo largo. Me gustan estas cosas. Me gusta... por ahí no lo voy a hacer con todos los temas que me manden. Pero esto justo mezclaba sexualización, ¿qué más mezclaba? Juegos de video, mezclaba juegos de armas, esta impronta que estamos teniendo ante cómo reaccionan los jóvenes con el bullying y un montón de cosas, sobre todo en Estados Unidos. Yo creo que todo influye. Si yo veo porno, influye. Si yo veo cosas LGBT, influye. Si yo veo cosas heterosexuales, bueno, medio porno. También, bueno, porno hay de todo. Cosas heterosexuales desmedidas, influyen. Si yo veo cosas de arma, influye porque todo, como que contribuye a formarte a vos psicológicamente y todo contribuye para formarte a vos tu personalidad. ¿Está bien? Por eso yo digo que por ahí lo LGBT tiene que ser cuando sea un poquito más grande. ¿Por qué? ¿Porque los quiero discriminar? No, existen, los aceptamos. Cada vez me están inflamando un poco más los cocolotes. Eso tengo que ser totalmente sincero. Yo creo que van a recibir negatividad de todo. O sea, gente que los aceptaba va a terminar teniendo un cimbronazo importantísimo la negatividad con todo esto. Porque son el 1%. En Argentina somos 47 millones y son 50.000 los que están como identificados de que son así. ¿Está? Entonces, y vos te fijás, y yo entro 2 minutos a Facebook y todas las noticias son LGBT, sobre todo de Infobae, sobre todo ahora con el tema del fútbol, que todos los futbolistas salen ahora con el simbolito LGBT, esto, lo otro, lo demás, ya cuando la misma FIFA te está diciendo, che loco, vamos a hacer el mundial en un país donde no aceptan ni siquiera la bandera, ni siquiera que se toquen con el dedito meñique. Entonces, bueno, eso es lo que siempre tratamos de hacer en este canal, ¿no? La hipocresía de estas grandes cosas. Entonces, a ver, como construís tu personalidad, también construís tu género. Entonces, vos no podés, si ni siquiera construiste tu biología, construir tu género. Eso es lo que yo siempre digo. Entonces, yo lo único que les diría, chicos, bájenle un poco al tono, porque ya están pudriendo, es así de corta, ya están, gente que los acepta ya no quiere saber nada con ustedes,
¿tá? Y eso está malo porque, a ver, no solamente perjudica, a ver, a las mujeres, ¿tá? Pensalo en todos los videos que hemos hecho, por qué perjudica la batalla de las mujeres, sino que además perjudica a ustedes como comunidad, sino que además perjudica a toda la sociedad en sí, porque agrieta. Ustedes tendrían que estar contentos con que ya son aceptados y ya está, y vamos construyendo para ser todos iguales. ¿Está bien? Pero no, siguen formando grieta, y cada vez se van discriminando más ustedes. Y los medios, que como ahora todo el mundo ve, ¿sabes lo que pasa con los medios? Somos el 1% y el 90% de los portales, o del fútbol, o de esto, o de todos los ¿cómo se llama? Las categorías de noticias son de eso. Ahora, Fórmula 1 y lo gay, boxeo y lo gay, fútbol y lo gay, y ¿entendés? Y en todo está. Pero ¿sabes por qué es eso? Porque eso genera clickbait. No es porque a ustedes les interesen. Ustedes no les interesan un carajo. El tema es que genera. Yo te pongo, el Fórmula 1 ahora será solamente sponsor de lo LGBT. Al que le gusta ¿cómo se llama? Al que le gusta el Fórmula 1 va y entra y lee. Al que, no sé, el que está metido con esto que ya está podrido de lo LGBT, entra y lee únicamente por morbo. Entonces genera. Pero a ustedes no le importan un carajo, porque si les importaran un carajo, no estarían haciendo esto, harían cosas para ayudarlos realmente. Acá lo único que están haciendo es pudriendo la sociedad, visibilizando algo que me parece a mí que los aleja más de una comunidad que tendría que estar cada vez más unida. Bueno, creo que respondí todo, creo que se me fue a la mierda el video. Les voy a aclarar bien en el título seguramente para que sepan de lo que se trata, y si quieren entrar a verlo, y si no quieren no. Pero era importante porque este canal habla de ideología, habla de un poquito de cómo se llama, de noticias, de juegos, de rol, de un montón de cosas, y me pareció importante la pregunta, ¿no? Para dejar bien en claro también qué pienso. Yo no tendría ningún drama en mis hijos jueguen con las ametralladoras. No tendría ningún drama que mis hijas jueguen con las ametralladoras. No tendría ningún drama que mis hijos jueguen con muñecas. Mi hija, ¿entendés? O sea, no hay ningún tipo de drama. Eso yo no lo limitaría. Que juegue lo que quiera. ¿Tá? Lo único importante de todo eso es que aprenda a compartir, que aprenda a jugar, que aprenda a ser bueno con sus compañeritos, y después, si ese juego con ametralladoras o ese juego con muñecas lo lleva a tener nuevas experiencias, bueno, ahí estaré yo para que se sienta contenido. ¿Está bien? O que no salga a matar gente, o esto o lo de más allá. Porque si vamos al caso, que juegue con armas, si lo va a hacer un psicópata, entonces ¿qué quiere decir? Que si juega con superhéroes y villanos, ¿lo va a hacer un villano? ¿Lo va a hacer un superhéroe? ¿Se va a tirar por cosas? No, porque seguramente si lo ve a Superman y quiere volar, yo tengo que estar pendiente y decirle que la gente, y son superhéroes, la gente no vuela, y tener que estar pendiente por ahí de que no se tire por el balcón con una capa roja. Entonces, también tendría que estar pendiente de que si va con una ametralladora, lo veo con un arma, no salga a matar gente o decirle que eso es caca. ¿Tá? O sea, todo tiene que ver con del cómo los padres estén ahí para el hijo. Porque te puede pasar con un superhéroe, te puede pasar con una ametralladora, te puede pasar con un juego, te puede pasar con una revista, te puede pasar con un programa de televisión, te puede pasar con todo. Y más en este tiempo que los padres tienden a tener hijos por una cuestión social más que de por gana, porque tipo, o biológica. Ay, tengo 40 años, la mujer ya no, si no tengo hijos ahora no tengo nunca. Ay, mis padres me dicen que si no tengo hijos, ¿cómo no me he realizado por como ser mujer o lo que sea? Que ojo, esto no tiene nada que ver con el aborto. El aborto, vamos a decir, sí, pero nosotros queremos abortar para que no nos pase eso. No. Vos lo que tenés que aprender es, tanto hombre como mujer, educación sexual, ¿tá? Para que no tener que llegar a la instancia del aborto, ¿tá? Pero bueno, sigamos. Eso lo pueden ver en el video que hice hace un tiempito atrás. Entonces, todo
tiene que ver con la educación. Si mi hija, yo sé que va a tener relaciones sexuales, es imposible decirle no tengas hasta el casamiento. ¿Por qué no? Porque no sucede, porque sus amigas, porque el entorno, porque las hormonas, por un montón de cosas. Entonces yo no tengo que ser tan pelotudo de decir, ay no, mi hija no. O sacar escopetazos así al noviecito o a los amigos, vení, pum. No, lo que tengo que hacer yo es, cuando más o menos veo que tiene una edad en la que pueda llegar a pasar por eso, decirle, ofrecerle, mira, acá está papá, para que si vas a tener relaciones, yo espero que puedas esperar todo lo que vos puedas esperar, pero en el caso de que te suceda, que pienses que tu novio es el indicado, que esto, lo de más allá, bueno, prefiero que vengas y me digas, papi, mira, ¿no me compras un condón por las dudas que mi novio no tenga y yo tener? Sí, hija, toma. Papi, mira, hemos decidido con el novio de 3 años tener en relaciones y esto, lo otro. Y no quiero hacerlo en el auto, cosas así. Bueno, hija, mira. Mamá y yo salimos, quédate en casa, o no sé, o mirá, hija, yo conozco un buen lugar, se lo puedo alquilar, o algo por el estilo para que ustedes estén bien y contenidos. Lo agarro al pibe. Lo agarro al pibe con respeto y le digo, mira, yo sé que no soy tu padre, pero soy vas a estar con mi hija, entonces y le bajo los parámetros. Si mi hija se siente incómoda con hablar con esto con el padre, le digo, mira, mamá está disponible. Le diría a mi esposa, mira, tu hija está teniendo estas ideas, ¿por qué no hablas con ella y la mantienes contenida? ¿Entendés? Todo tiene que ver con eso. Y más en esta época en el que los padres muchas veces tienen hijos por mandatos y muchas veces tienen que trabajar 10.000 horas para poder mantener, o mucha gente que no tiene educación sexual y tiene hijos a diestras y siniestras, y si vos le decís, che, loco, pero no tenés ni un mango para mantenerlo limpio, mantenerlo con ropa, pero qué, por ahí no querés que porque soy pobre no puedo tener hijos, y loco, yo qué sé, a ver, podés tener, sí, tenés derecho, sí. Ahora, si yo no tengo un buen pasar, y si yo sé que mi hijo se va a morir de hambre, si yo sé que mi hijo no va a poder tener más o menos, darle una educación o algo por el estilo, y bueno, me tendré que frustrar yo. Tendré que no ser padre yo. No se me dio en la vida una cuestión más para ser infeliz, yo qué sé. Pero que por ser feliz yo lo voy a por ahí a estigmatizar con una vida de infelicidad como la mía. Bueno, y sobre todo con esto de los mandatos sociales, ¿no? Que hija, pero no me vas a dar nietos, esto, lo otro, no te vas a casar, y esto y otro. ¿Entendés? Estamos complicados. Es una sociedad que está bien, va mutando en eso. Ya la gente cada vez más va pensando menos en tener hijos, en realizarse más como seres humanos. Y esto es también parte, y no voy a entrar en conspiranoia, ¿no? Pero es algo que pienso. También es parte de una agenda. Todas las señales, todo lo que vemos en el mundo nos van llevando a eso. Al egoísmo, a cada vez querer tener menos manos, pensar más en uno mismo que en esto. Y está bien. Lo que pasa que eso, sumado a el aborto, sumado a no adoptar, sumado a, ¿cómo se llama? A un montón de otras cositas, también me parece que es una especie de contención de población. Pero de esto no me voy a meter, pues ya es más complicado y el video se está haciendo muy largo. Pero sí, chicos, yo creo realmente que todo pasa por la contención de los padres. Lisa y llanamente. Bueno, no sé, sábense con un video de 40 minutos. Yo qué sé, amigos, para mí es una charla de café. Yo me estoy tomando un mate y pienso que vos estás del otro lado charlando conmigo. Y muchas de las cosas que yo saco de mi cabeza es imaginándome tal vez la pregunta que vos me responderías o lo que vos me responderías. Y por eso se me hace tan atractivo el tema. No el tema que estamos hablando, sino hacer estos tipos de just chatting. Si te gustan, avísame. Si te gustaría, no que no lo hagamos más, porque de última tenés la opción de no verlo. Pero si te gustan este tipo de contenidos, de vez en cuando, hacémelo saber, porque también me estimula saber que de algo te sirve, que te sentís como acompañado, que te sentís que alguien te está hablando, no solamente leyendo noticias y haciendo algún comentario o algo por el estilo. Bueno, nada, la verdad iba a ser
Siempre me pasa con estas cosas. Digo, bueno, les hablo 5 minutos del tema, respondo y después hago una noticia chiquitita como para mechar. Y siempre termino, me pasó con lo de Will Smith también. Iba a hacer una noticia, iba a comentar lo de Will Smith cortito y de pronto, sacatuca tu peluca, ¡pum! Se convirtió en un just chatting de 25 minutos creo que fue. Y a la mierda la noticia. Así que bueno, esta vez también tenía la noticia de que Netflix y Warner Bros. Como cosas de stream. Y ta, voy a hacer un video diferente porque ya es muy largo. Así que nada, me gustaría que en el mail me hubieras mandado el estudio. Hubiera podido hablar un poquito más a conciencia. Igual lo pude hacer tranquilamente sin saber lo que es el estudio o si estoy hablando sobre el estudio, pero te estoy dando mi opinión de lo que pienso sobre lo que ya hablamos. Y sin ir más lejos, como siempre digo, game over.